Desde el pasado día 12 de febrero ha habido manifestaciones a favor y en contra de Nicolás Maduro. Ha habido 17 muertos, ya llegan casi a 20 los muertos. En las últimas horas, 3, Héctor Alzaúl, un dirigente opositor, y en la sección, en Barquisimeto ocurrió esto, y en Los Ruices, en el este de Caracas, murieron José Cantillo y Agnes López, un guardia nacional. La situación sigue realmente crítica entre el gobierno de Maduro y la oposición. Pero por otro lado ha habido grandes críticas a la Organización de los Estados Americanos, a la OEA, con sede aquí en Washington, porque no se ha pronunciado. Panamá convocó a una reunión del Consejo Permanente de Embajadores, de los más de 30 miembros que tiene la organización, para que se pronuncien, y anoche, y usted publica este viernes un artículo en el diario El País de Madrid, en los países del ALBA dentro de la OEA, en una sesión secreta del Consejo Permanente, pues han bloqueado que haya algún tipo de pronunciamiento. Al parecer tienen mayoría y al parecer quieren que haya una votación. ¿Ha fracasado la OEA a la hora de manejar esta crisis, de gestionar esta crisis, de pronunciarse? ¿O lo que pasa es que como no hay consenso, es imposible que haya una manifestación sincera, real y efectiva de la organización? Hombre, la OEA está tardando mucho en manifestarse. Eso es fruto precisamente de esta fricción interna que hay en la OEA, que ya se fue viendo a partir de Honduras quizás, y que ahora ha evolucionado mucho más, y que precisamente ayer, con la situación de Venezuela, se vio perfectamente quién tiene realmente ahora mismo el poder o maneja los tempos en la OEA, que es Venezuela, el ALBA y los países caribeños del CARICOM, que son pocos, son muchos, quizás no son tan importantes como pues México, Colombia, o tienen tanta influencia, pero al final el voto es el mismo. Entonces, con ese bagaje detrás, en principio van a hacer lo que quieran. Por eso no entiendo tampoco que Maduro tenga tantos problemas con la OEA, cuando en el fondo Venezuela parece que la maneja con mano de hierro. Incluso Venezuela siempre habla de que la OEA es un poco el foco del imperialismo. Ahora mismo en la OEA el imperialismo es Venezuela. Y ayer se vio perfectamente un poco esta división. La OEA al final están todos los países ahí, entonces ahí sí que se ve bien. La división del continente se traduce en la OEA. Ayer se presentó una declaración que la lideró Bolivia, muy tibia, defendiendo un poco el trabajo de Maduro y del gobierno de Venezuela en las protestas, y estableciendo que el único foro de diálogo era la conferencia de paz. Por otro lado, luego presentó la Alianza del Pacífico, el otro bloque, digamos, con Canadá y Estados Unidos apoyando, y Panamá y Costa Rica, otras enmiendas en las cuales se establecía un poco más concreción del diálogo. Allí Venezuela no quiso, digamos, ceder, y ahí se han estancado las negociaciones, y está estancado. Hoy están continuando, y es muy probable al final que no se llegue a un consenso, que es un poco la tradición en la OEA. Y obviamente esto va a ser, ya en general la comunidad internacional y en América Latina no confiaban mucho en que pudiera hacer la OEA, pero desde luego si es un pronunciamiento tan tibio y tan pro, digamos, gobierno de Venezuela oficialista como el que plantea Bolivia, y no se llega a una solución de consenso, obviamente eso demuestra que la OEA, ya si no tenía poca autoridad y otras organizaciones regionales estaban muy por encima y parece que suscitan más consenso, esto demuestra verdaderamente que no tiene casi ya influencia ni peso en la región. Pues yo creo que es muy pronto para decir si acaso ha fracasado la OEA en este intento por mediar entre las dos partes encontradas en Venezuela. Lo que sí es cierto es que este tipo de crisis tan desafortunadas dejan en evidencia a una organización que tiene serios problemas estructurales. Yo creo que ha llegado el momento de revisar la OEA y lanzar al aire, yo creo que una pregunta legítima, en el sentido de si acaso ha caído en desuso la OEA, o si acaso necesita pasar por un proceso de refundación, de revisión, porque lo cierto es que, aunque bien es cierto que es una entidad que vive en un universo paralelo que se rige por otros tiempos, por otros usos horarios, yo creo que vale la pena revisar si acaso esta entidad sigue siendo un organismo válido de interlocución para todo el hemisferio. Carl Michan, usted invitó esta semana al CSIS, al Instituto de Análisis en el que usted trabaja, a José Miguel Insulza, el exministro de Relaciones Exteriores chileno, secretario general de la OEA, y dijo cosas controvertidas, como por ejemplo que él no ve una especie de destrucción masiva
de la democracia en Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro fue elegido en unos comicios que tampoco son tan cuestionados y causó mucha polémica. ¿Qué piensa usted de la OEA en lo que tiene que ver con el manejo de esta crisis? Yo no lo veo como una falla tanto de la organización, sino que del liderazgo del secretario general. José Miguel Insulza es un gran estadista chileno que hizo cosas muy importantes durante una época muy sensible después de la dictadura de Pinochet. Eso es claro. Pero en cuanto a su labor en la OEA, ha sido mediocre. Se ha metido en países como Nicaragua, Cuba, ha hablado sobre sus posturas sobre Honduras, pero en esta situación siempre queda la pregunta, ¿por qué no en Venezuela? Y tantas cosas han pasado por tanto tiempo. Y en esta situación hay muertos, hay una situación de protesta en cuanto a los derechos de los periodistas, hay un caos total en el país, y él dice, bueno, no está pasando nada con la democracia. Yo creo que están pasando cosas con la democracia, es obvio. Ahora, no es que sea una dictadura todavía, pero en ese rumbo va Venezuela. Y en vez de responder cuando la cosa se ha convertido ya en una crisis total, completa, donde están encarcelando a todos, han empezado a encarcelar a algunos, hay presos políticos en Venezuela, en vez de parar o frenar o tratar de dar empezar una conversación más constructiva en cuanto a lo que está pasando y demostrar liderazgo, él se ha tirado para atrás. Y en esta situación es necesario un liderazgo, una postura específica en cuanto a lo que puede hacer la OEA. Él puede ir a Venezuela si él quiere y lo pueden rechazar, es verdad. Pero él también puede dar su idea de lo que está pasando ahí, como lo ha hecho en Cuba, en Nicaragua y en Honduras. ¿Por qué no en Venezuela? Pero la OEA tampoco es una dictadura. La OEA también es la voz de los miembros y realmente lo que existe en este momento en la OEA es casi un reflejo de lo que pasa en Venezuela. Hay tanto caos y tanta desinformación y tantas historias encontradas que realmente surgen dos cuentos en Venezuela y dos cuentos que se reflejan como un espejo exactamente en la OEA. Y eso creo que es un poco simplista, culpar al secretario general de la OEA, que está preso de dos versiones de la historia, donde ningún país, salvo Panamá y algo de Canadá, ha surgido como el gran vocero de la institución a favor de la oposición venezolana o a favor de la democracia venezolana, y realmente lo que él está haciendo es, en sus palabras, reflejando el sentir de los países miembros, que es quizás el origen mismo de esa organización. Puede ser, es verdad eso, de representar el consenso, pero también hay una iniciativa que él puede tomar que podría representar cuál es su postura en cuanto a este tema. Él ya no se va a presentar a ser líder de la OEA de nuevo. Él tiene un conocimiento y tiene posturas en cuanto a la democracia por lo que sufrió él en Chile. Cosas similares están pasando en Venezuela. ¿Por qué no dice algo? En descargo del secretario general diré que ayer habló, lo que pasa es que como fue a puerta cerrada nadie lo pudo ver, es que es uno de los pocos discursos así contundentes que yo recuerdo a Insulza en los últimos tiempos. Qué pena que lo hace a puerta cerrada y no se pudo ver. Ahí sí que él fue muy crítico con el ALBA, dijo, aquí se ha discutido cuando en Honduras no sé qué, no sé por qué no se puede discutir aquí, si se pide para una cosa, ¿por qué no se puede pedir para la otra? Esta es una organización que sirve para todos los estados, y él dijo ahí que su postura era diálogo y que como veía que era imposible un diálogo entre las partes tal y como está ahora, proponía una mediación. Obviamente Venezuela no acepta esa mediación. Claro. Pero ayer Insulza estuvo bastante categórico, lo que pasa es que la pena es que nadie lo escuchó.